En Asus Salud, entérese sobre el dolor de cabeza crónico o cefalea migrañosa. Un trastorno muy frecuente. Consiste en un dolor de cabeza que aparece en forma de ataques o crisis muy variables en intensidad y frecuencia, suelen durar entre 2 y 72 horas, cuyo inicio es un solo lado de la cabeza y puede asociarse síntomas como náuseas, fotofobia, sonofobia, entre otros. En el estudio, el doctor Luis Arturo Gómez, médico internista, nos explica el origen de esta patología y cómo tratarla. En Asus Salud, la insuficiencia renal crónica, una enfermedad irreversible en la que ambos riñones pierden la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, causar el deterioro paulatino del organismo hasta llegar a la muerte. La obesidad, diabetes, hipertensión, lupus o automedicación son factores de riesgo importantes para desarrollar esta enfermedad. En el estudio de los especialistas, el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos habla de cómo podemos prevenir la enfermedad renal. Además, lo que usted debe saber sobre la ciática, una patología que con frecuencia es caracterizada por la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: dolor constante en una nalga o en una sola pierna. Puede variar desde infrecuente e irritante hasta constante y debilitador. Los síntomas específicos de la ciática también varían mucho en cuanto al tipo de síntoma, el lugar afectado y su gravedad. En el estudio, la doctora Julieta Escobar, médico quiropráctico de Spine Center. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues vamos a tratar el tema dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares, pues los procedimientos más actuales para lo que es un infarto y desde luego el procedimiento como diagnóstico también. Hablamos del cateterismo, así es que vamos a invitarte para que te quedes a disfrutar de este espacio médico. Está con nosotros el doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico intervencionista, y bueno, vamos a invitarlo para que platiquen con él y desde luego charlemos de todas las dudas que tengamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Bienvenido al programa y bueno, vamos a platicar de lo que es este método de diagnóstico, el cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? ¿De cuándo data? Y bueno, pues es un extraordinario método y procedimiento tanto de emergencia en un infarto como electivo. Cuando es electivo vamos como un diagnóstico, ¿no? Sí, ¿qué tal, Joel? El cateterismo cardíaco es un procedimiento pues endovascular, es un procedimiento que se hace para poder llegar o acceder a las arterias del corazón para ver si alguna arteria está obstruida. Se hace por vía femoral, se puede hacer por vía radial, que es la arteria radial por los brazos, inclusive se puede hacer por vía cubital. Pues hay ya varios accesos para llegar al corazón. Este tipo de procedimiento sirve para otros procedimientos, también para enfermedades de las piernas, enfermedades de la cabeza, del cerebro, cualquier enfermedad de la arteria del cuerpo, ya sea renal, cerebro, corazón, las piernas, pues se puede acceder por un cateterismo cardíaco. Es un procedimiento sencillo, fácil, con muy pocas complicaciones y nos permite pues acceder a la circulación y tratar la arteria que esté pues tapada, obstruida. Aquí estamos viendo una imagen, por ejemplo, Joel, que es una imagen, es un cateterismo. Aquí se hace una angioplastía, se atraviesa la placa de colesterol, la estrechez que está dando problemas en el corazón, lo que es la angina de pecho, la falta de aire, la fatiga, arritmias, cualquier manifestación que ocasiona la enfermedad coronaria por depósito de colesterol, de aterosclerosis. Entonces, a través de una guía se cruza esta lesión y se infla un globito, un balón, y pues esto permite reabrir nuevamente la circulación para que llegue la sangre hacia lo más distal de esa arteria y pues el corazón va a tener el flujo suficiente. ¿Estos procedimientos son de actualidad, doctor? Esto es, vamos, es el procedimiento para desobstruir la arteria y evitar, o en un momento dado, sacar al paciente ya de lo que es un infarto. Sí, no es tan actual, esto ya tiene tiempo, esto ya se hace pues en México yo creo que desde los 80s, 90s. Actualmente no es nada novedoso, lo que ha cambiado son las técnicas,
ha mejorado mucho el material, ha mejorado mucho ciertos dispositivos, ya no es tan caro como esto era antes. Entonces, esto es importante decirlo porque hay gente que piensa que esto es muy caro, que es inaccesible y no lo es así. Entonces, esto sí ayuda mucho para tratar a un paciente que tenga angina de pecho, que se le está tapando una arteria, o lo contrario, que ya esté infartado, que ya se infartó y que hay que revascularizar ese corazón, o sea, hay que tratarle la arteria que en ese momento agudamente se tapó. Hay muchos pacientes que no alcanzan a llegar en el momento del infarto, que ya pasó tiempo, que ya se infartaron, que nunca se les hizo nada. Pues estos pacientes hay que estratificarlos, hay que ver cómo está el corazón, hay que ver cómo está la movilidad, hay que ver sus síntomas y se les puede ofrecer un tratamiento pues también pues conservador o por este medio intervencionista, porque hay oclusiones crónicas que tienen mucho calcio que actualmente se puede intentar repararlas. ¿Por qué se obstruye o generalmente por qué se obstruye la arteria? Generalmente es colesterolemia, vamos, los altos niveles de colesterol. Hay muchas causas. La primera es pues colesterol, el depósito de colesterol, el depósito de calcio en la arteria. Otras causas es que no se obstruye. Hay enfermedad, se llama microcirculación coronaria, que hay espasmo en la coronaria. Esto es más frecuente en mujeres. Anatómicamente hay gente que nace con un puente intramuscular, significa que la arteria pues va, por así decirlo, dentro de la carne. Cada contracción del corazón me está apretando, me está ordeñando esa arteria y me produce dolor de pecho. Hay otras causas que pueden ser desde medicamentos, otras causas secundarias, pero la mayor de las veces es por depósito de colesterol. Este colesterol va tapando a través del tiempo las arterias y pues es lo que va ocasionando pues el infarto, la angina de pecho, inclusive el corazón pues puede llegar a dilatarse, la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿todos somos candidatos para este procedimiento? La mayoría de la gente es candidata a un cateterismo, hay sus excepciones, puede ser pues la clase funcional, que sea ya muy mayor y que sea pues mucho el riesgo, por ejemplo, pues de un daño al riñón, algún riesgo muy alto, pero generalmente pues son muy pocas las complicaciones. Siempre hay que ver cómo está el riñón de un paciente, hay que ver la edad, qué otra comorbilidad tiene el paciente para decirle pues cuál es el riesgo para un procedimiento como lo es el cateterismo cardíaco. Bueno, pues estos son los procedimientos, pues sí, ya de tiempo atrás. Lo más actual, doctor, que es la rotoablación, son los, ¿cómo se les llama este intervencionismo también? Es aterectomía por rotablación, por algunos otros dispositivos. Esto no es nada nuevo. Esto tiene, yo creo que ya casi 20 años. Y sigue en estudio, ¿no? Sigue en estudio, sigue vigente. Tiene igual sus indicaciones. No a todos los pacientes se les hace aterectomía por rotablación o algún otro dispositivo para romper el calcio, romper eso. Eso se utiliza cuando las arterias están muy duras, son placas muy ricas de calcio que el balón mismo no puede dilatar o abrir la arteria. Ya se puede utilizar un mecanismo como algún dispositivo como es el rotablator, pero tiene sus indicaciones. Hay un cutting balloon, que es un balón que lleva como unas aspas, unas navajas, que va a romper la placa de calcio, la placa de colesterol, pero cada paciente es distinto. Primero se hace un diagnóstico, un cateterismo diagnóstico, vemos cómo está la complejidad de la lesión, la complejidad de la arteria. Cada paciente es diferente, hay que ver el escenario en el que el paciente llega con nosotros. Entonces, pero sí, efectivamente hay muchas formas de abrir actualmente una arteria. Rotoablación, hablamos de estos instrumentos que entran por la arteria, esas máquinas, doctor, que van triturando, son como unas, ¿qué son? Unos, pues, unas máquinas, vamos, que van triturando todo lo que se encuentra, ¿no? El rotablator, que está en estudio, que no hay nada. Te digo, no es nada nuevo, se hace mucho y se ha hecho aquí. Entonces, es como una fresita que va perforando, es como ir taladrando hacia adelante para abrirte camino, para poder implantar un stent. Bien, bueno, ¿qué hay de actualidad? Bueno, todo esto es lo que se ofrece y está al alcance realmente para valorar el riesgo cardiovascular, doctor, en la unidad de Integral Clínica Intervencionista aquí en Guadalajara. Bueno, pues ustedes tienen esto que estamos viendo en pantalla, la consulta cardiovascular, electrocardiograma, el USG Doppler de miembros inferiores, para también conocer el riesgo de lo que es la enfermedad arterial periférica, la prueba de esfuerzo. Todo este costo, fíjese usted, simbólico realmente para la promoción
a conciencia, vamos, de lo que es la salud, la salud preventiva de la enfermedad cardiovascular. Aquí los teléfonos 3648-3421 y 3610-1538, Unidad Integral de Cardiología Clínica e Intervencionista, doctor José Pascual Salas Llamas. Doctor, algunas medidas preventivas, vamos, en nuestra alimentación cotidiana para disminuir el riesgo. Pues hoy platicábamos con unos pacientes que es bien importante el estrés. Actualmente el estrés es la nueva enfermedad pues, de este siglo. Cuidar su presión arterial, el estrés, el sedentarismo, la dieta. Ahora que inicia este año, todo el mundo tiene propósitos, pero pues no hay que olvidarnos de que es mejor prevenir una enfermedad como pues son lo que es las enfermedades del corazón y pues moverse, hacer un poco de ejercicio. Muy bien, doctor. Pues el doctor nos hace esta cordial invitación, como siempre. Primero, hacer conciencia y después valorarnos, desde luego, hacer un seguimiento de nuestra salud cardiovascular. Doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico intervencionista. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Unidad Integral de Cardiología Clínica e Intervencionista. Doctor José Pascual Salas, cardiólogo clínico intervencionista. A la vanguardia con tecnología de punta para el cuidado y tratamiento de la salud vascular. Un infarto puede impactar en el cerebro, pulmón, riñón o en tu corazón. Diagnosticarlo a tiempo puede salvarte la vida. Tarascos 3473, piso 6, Guadalajara, Jalisco. Cuidamos tu vida, cuidamos tu corazón. Centro del Riñón Guadalajara, unidad médica especializada en el cuidado preventivo y correctivo de la función renal. Un examen en sangre y orina oportunamente te dirán la calidad de tus riñones. Centro del Riñón Guadalajara, líderes en tratamientos de actualidad para la salud de tus riñones. Ya está con nosotros el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo especialista del Centro de Guadalajara. ¿Cómo estás, médico? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a tu público por recibirnos desde sus hogares y una vez más darnos la oportunidad de compartir un poquito de nuestras experiencias con este ambiente de la nefrología, ¿no? Sí, y sobre todo, pues lo que tú haces, gran esfuerzo primeramente de reeducarnos, de alguna manera nos falta este tipo de dirección, saber qué hacer, pues para poder evitar lo que es la enfermedad renal y bueno, este padecimiento que pues cada día lo vemos en jóvenes y que se puede retardar o atrasar cuando no es el impacto de lo que es la enfermedad, doctor. Gracias. Y gracias a tu público porque les da la oportunidad de escuchar esto y obviamente algo en la que la gente todavía no logramos despertar conciencia es en la cuestión de educación y de prevención. Obviamente ha sido algo que hemos grabado al tiempo, que es el eslogan de más vale prevenir que dializar y dejar en claro que una detección temprana de esta enfermedad basta una muestra de sangre y orina para poder hacer un diagnóstico temprano. No existe una edad, es una enfermedad silenciosa que nos puede afectar a cualquier individuo. Obviamente la gente que desafortunadamente llega a nuestro centro a veces llega en condiciones en las que les podemos ofrecer pocas alternativas. Sabes que existe ya un programa muy bien definido para la prevención y el retardo del tratamiento con diálisis mediante el uso alternativo de algunos derivados probióticos, que han sido algo que si bien no es para cualquier paciente, hay que ser muy selectivo, hay que hacer un escrutinio especial para saber si es candidato o no. Aquellos pacientes que son evaluados y que saben que tienen una condición de afectación en la funcionalidad renal o ya están llegando a un nivel de daño, es aquellos pacientes a los que les podemos ofrecer de forma específica una condición de retardo o evitarle la llegada a un tratamiento con diálisis. Y el éxito sería que llegar oportunamente. ¿Qué es oportuno? Porque es silenciosa la enfermedad. Bueno, hablar de manera clara y decir que un paciente llegó de forma adecuada, obviamente es un paciente que no tuvo la necesidad de llegar a una condición de diálisis y que obviamente contemplas en este paciente que en un momento dado logre brincar de un tratamiento sustitutivo o dialítico, ya sea diálisis o hemodiálisis en cualquiera de sus variedades, de acuerdo a la condición clínica, las necesidades y las posibilidades del paciente, y obviamente llegar a una condición en la que el paciente pues se ha contemplado como un candidato en un momento dado para llegar a un tratamiento como un trasplante en caso de llegarlo a requerir. Y tenemos un buen número de pacientes con experiencias clínicas muy gratas en las que el paciente a la larga desde que se hizo el diagnóstico lo logramos mantener o retardar y han pasado ya a veces años y el paciente sigue en una condición estable.
Obviamente, te repito, es muy importante que nuestro auditorio esté consciente de que esto no es para cualquier paciente, no es una cuestión de charlatanería ni cosas no médicas, tienen una característica de orden científico y esto sin lugar a duda le ofrece y le permite al paciente tener una alternativa clínica que le mejore su condición de vida, ¿no? Aquí en el centro del Riñón Guadalajara hemos escuchado una serie de historias realmente interesantes. Escuchamos historias de pacientes que hicieron prevención y evitaron, no solo evitaron la diálisis, sino que retardaron lo que es el impacto de la enfermedad. Hemos escuchado testimonios de pacientes que a pesar de que ya estaban iniciando con un procedimiento de diálisis o hemodiálisis también, pues encontraron la salud a través de un trasplante renal, por ejemplo. Escuchamos historias verdaderamente gratas, doctor. Aquí la clave en todo esto es llegar a acercarnos a especialistas en donde hacen investigación científica. Ustedes hacen actualidad, hay desde nutriólogos, trasplantólogos, radiólogos, en fin, es una gran cantidad de especialistas que trabajan multidisciplinariamente para atender la enfermedad renal. Lo más importante que la gente debe llevarse, yo creo que esta tarde, es que hemos labrado a través de estos años una oportunidad de experiencia y un sinfín de pacientes. Nos hemos convertido en un centro de captación de diversas partes de la República. Agradezco en buena medida la labor que has hecho tú de manera incansable para que nosotros transmitamos información efectiva, veraz, consciente. Otra vez reitero, esto no es para cualquier paciente, por eso consideramos que se acerquen a través de las redes sociales, las páginas y los medios para hacernos llegar si existe por ahí algún resultado y la gente no se traslada de forma injustificada si no es un candidato viable para que no hagan un desembolso de su recurso. Les reitero, solo ciertos pacientes reúnen un perfil, pero cualquiera puede tener una oportunidad. Y sé que un perdido va a todas. Por eso es que deben de contemplar a aquellos pacientes que ya están en diálisis o aquellos pacientes que están por ingresar a un tratamiento, que están de alguna manera advertidos por su médico en sus clínicas, hospitales, centros de salud, unidades de medicina familiar, en que contemplen la factibilidad de ser evaluados por especialistas del centro del riñón, que obviamente nos hemos capacitado en hacer un diagnóstico preciso y obviamente contemplar si este paciente tiene una posibilidad de integrarse a cualquiera de nuestras terapias. Son terapias individuales, no son trajes hechos para cualquier persona. Buscamos que cada quien tenga algo individual. La nutrióloga crear un plan de alimentación, un programa. No hablamos de esquemas dietéticos, sino de programas bien definidos para que el paciente tenga una condición de manera muy específica. Joel, creo que tú, que has sido de alguna manera a través hasta de familiares directos, compartir experiencias clínicas con nosotros y sabes que la forma en la que se trabaja de forma completa en el centro no es solamente de un especialista. Somos muchos los que nos integramos para el manejo de un paciente y el objetivo es que el paciente mejore su condición de vida, ¿no? Pues si usted, amigo televidente, tiene algún familiar, ¿en qué grado debemos preocuparnos más, doctor? Desde luego. Obviamente, primero, el simple hecho de que exista alguien con alguna enfermedad metabólica descontrolada, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, o que exista algún antecedente en la familia de algún familiar que tenga un padecimiento o haya tenido insuficiencia renal, esa familia tiene un foco en alerta, tiene un foco prendido y ese es alguien que tiene que ser evaluado año con año para determinar si ya se está haciendo presente o si ya existe alguna alteración. Son gente que debe estar de manera permanente y latente con nosotros para ser atendidos y evaluados. No importa el grupo de edad, entiéndase, la enfermedad renal no distingue grupos de edad, ¿sí? Entonces, factores de riesgo principales: hipertensión, diabetes, obesidad. Obesidad es una condición que ha demostrado hoy por hoy ser un factor de riesgo. Es la principal, ¿no? Lo que pasa es que obesidad como tal condiciona o desencadena enfermedades tales como hipertensión o diabetes. Es un grupo que tiene una condición de riesgo y per se la diabetes, o por sí sola la diabetes es un factor detonante para llevar al paciente a una condición de riesgo o insuficiencia renal. ¿Y sabe qué, amigo televidente? Otra cosa importantísima: la automedicación. Claro, el fenómeno de autoprescripción es algo que todavía la gente no logra crear conciencia. El uso crónico de medicamentos antiinflamatorios, algunos antibióticos, el uso de contrastes o compuestos que pueden ser para mecanismos diagnósticos han sido, sin lugar a duda, algunas de las sustancias que han desafortunadamente llevado a pacientes a estados muy avanzados de su enfermedad renal en los que ya no tenemos algo que hacer. Por eso es importante que antes de ser sometido o expuesto a un estudio con sustancias que puedan ser derivadas de contrastes de cualquier tipo, sea evaluado.
si no por un nefrólogo, que hagan de su conocimiento que ya existe alguna alteración o antecedente de daño. Esto específicamente pacientes con problemas de piedras o litiasis, pacientes con problemas de diabetes o hipertensión, porque obviamente esos pacientes ya pueden tener un aviso de que algo no está bien. Al ser expuestos a esto, quizás el daño pueda ser algo irreversible. Entonces, creo que estos 3 aspectos muy importantes por contemplar de la parte clínica, el paciente que es expuesto a contrastes y obviamente un grupo de pacientes que tienen la mala costumbre y el mal hábito de autoprescribirse, Joel. Pues ojo y mucha atención en esto, la autoprescripción, además de causarle un daño severo a nuestra función renal. Bueno, pues podemos... ¿Qué medicamentos, antes de que se me escape? ¿Qué medicamentos? Hablar que el público sepa. Los analgésicos no esteroideos llamados genéricos naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, son algunos de los medicamentos a los cuales hemos contemplado como medicamentos de riesgo. De alto riesgo. Obviamente algunos grupos de antibióticos también tienen una condición de riesgo, pero bueno, de alguna manera la Secretaría de Salud ha contribuido con la labor de regular su uso mediante la prescripción, pero eso no evita que alguien pueda acceder a ellos y utilizarlos de forma inapropiada. Por ahí tenías una experiencia con una paciente que para el manejo de una infección fue prescrita una cantidad y una dosis muy alta de antibióticos con la finalidad de erradicarle una infección de orina. Le resultó contraproducente. Afortunadamente es un caso que tenemos por ahí muy documentado de una paciente que revirtió. Fue una paciente que manejada con probióticos, que estuvo en diálisis durante un periodo de 3 meses, que es una experiencia muy grata porque la paciente hoy, casi 3 años después, sigue estando lejos de un tratamiento dialítico. Y esas son las partes que nosotros tenemos como el recuerdo bueno de lo que pudimos hacer en alguien que probablemente pudo haber quedado en diálisis, ¿no? Es que estuvo a tiempo. Afortunadamente llegó en el momento justo para poder hacer la labor de salvar esa funcionalidad renal. Y obviamente si la paciente, no quiere decir que no viva con un daño, vive con un daño, pero no vive con una diálisis. Vivir pegado a una máquina lo ata. Doctor Julio Alberto Ramos, especialista en nefrología del Centro de Riñón Guadalajara, desde luego, gracias por toda esta labor que hacen en los medios de llevar toda esta cultura médica de la prevención, la importancia de la revisión oportuna también pues para ver el daño renal y desde luego por toda esa calidad humana que tienen en el centro. Muchas gracias y gracias a ustedes y a tu auditorio por estarnos viendo. Gracias, doctor. 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3823-1001. Anote estos números telefónicos, 3823-1002, o visite la página del doctor Riñón. Muy conocido y muy popular en redes sociales el doctor Riñón, así es que visítelo en www.doctor, bueno, ese es su correo, drjulioramosdelabora.com, o en En Facebook nos encuentras como doctor.julioramos. Doctor.julioramos. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Centro del Riñón Guadalajara, unidad médica especializada en el cuidado preventivo y correctivo de la función renal. Un examen en sangre y orina oportunamente te dirán la calidad de tus riñones. Centro del Riñón Guadalajara, líderes en tratamientos de actualidad para la salud de tus riñones. El Jockey. Deguste de una variada selección de platillos de la cocina internacional. Nuestra sugerencia del chef es el chamorro de cerdo laqueado, acompañado de una ensalada fresca y una exquisita copa de vino tinto. Influyente en sabores y olores de la tradicional cocina de barrio. También los invitamos a probar nuestra deliciosa cocina de barrio. Caldo de res, espinazo con verdolagas, sopa de fideo y sopa de médula. Los esperamos en su restaurante El Jockey. El Jockey. Bueno, está con nosotros el doctor Luis Arturo Gómez, médico internista. Vamos a platicar de lo que son las cefaleas, las migrañas, la migraña o cefalea crónica. En fin, esta afección que quienes no han vivido un pasaje momentáneo al menos de este padecimiento. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido al programa. Joel, gracias nuevamente por la invitación y gracias a tu público que solicitan las entrevistas, ¿verdad? Bien, pues toda esta orientación nos sirve a todos y vamos a conocer un poco ahora a qué se debe todo este tipo de migrañas o cefaleas crónicas, cuál es su origen, cómo se clasifica, cómo se trata, cómo diagnosticarlas, en fin. Así es, Joel. Algo muy importante y trascendente es señalar que es el tercer trastorno más común en la sociedad, la cefalea o migraña, ¿sí? Dolor de cabeza, normalmente lo relacionan con un dolor de cabeza.
Es más común en las mujeres. ¿Por qué? Porque existen algunos factores desencadenantes, precipitantes o que favorecen el desarrollo de estos dolores en ocasiones crónicos, ¿sí? Y en forma intermitente. Es de trascendente importancia identificar en forma adecuada y diferenciar lo que es un dolor de cabeza ocasional, ¿sí? O que se presentó en una sola ocasión, a una cefalea, a un problema crónico, el cual requiere un tratamiento, requiere un seguimiento y sobre todo realizar un adecuado diagnóstico. Cada tipo de dolor de cabeza pues puede tener etiologías diferentes. Normalmente el paciente puede acudir con un dolor de cabeza, una cefalea, y pues bueno, puede ser desde una simple gripa hasta un tumor cerebral. Pues obviamente tendremos que realizar una semiología del dolor. Obviamente tenemos que hacer una exploración clínica que nos puede generar algunos datos adyacentes para poder identificar y tratar la causa del dolor. No nada más es tengo dolor y le quito el dolor. Hay que saber qué está originando ese dolor para tratarlo en forma adecuada. Sí, ¿no? Porque el dolor se puede asociar a un problema emocional, visual, auditivo, puede ser síntoma entonces de un tumor. Exactamente. Algunos pacientes llegan a debutar, ¿sí? O presentar su primer crisis de dolor de cabeza relacionado a un tumor cerebral. Tengo varios casos en los cuales el paciente acudió porque tenía cefalea de repetición, ¿sí? Intermitente. ¿Cómo se trataba? Tomaban analgésicos, Tempra, paracetamol, ¿sí? Ketorolaco, etcétera, por nombrar algunos, los cuales pues simplemente te ayudan a disminuir el dolor. Pero prácticamente no estás viendo cuál es el fondo de ese dolor. Obviamente el dolor es un síntoma, te está notificando, te está avisando que algo está sucediendo en tu organismo. Tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo. Es frecuente en las mujeres que te dicen, doctor, yo siempre he padecido dolor de cabeza. Le dije, pero ¿cómo es posible que tú vivas con dolor? No, pues es que ya me he acostumbrado. Realmente cuando haces una intervención, haces un interrogatorio dirigido, te das cuenta de que el comportamiento es de una migraña. Habrá que clasificar si viene siendo una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Esto si es meramente de origen cerebral, en este caso una migraña normalmente de etiología neurovascular. Y los otros tipos de dolor de cabeza o cefalea secundaria, las cuales pueden ser desde una infección, algún traumatismo cervical, algún trauma cráneoencefálico, algunos medicamentos. De hecho, algunos alimentos pueden ser factores que precipitan o favorecen que se desencadene una crisis de dolor de cabeza. Por ejemplo, la más común, cefalea tensional. Sí. El estrés, el trabajo, de hecho algunas hasta posturas también favorecen el desarrollo de dolor de cabeza. Así es. O, por ejemplo, el chocolate en algunas personas puede provocar. En algunos tipos de migraña, alimentos son factores detonantes. Las cuestiones hormonales, en las mujeres cada que tienen su periodo, que tienen trastornos hormonales, bueno, favorecen o desencadenan crisis de migraña. Así es, previo a la menstruación. El alcohol, alguno, el desvelarte, ¿sí? Pueden ser el exceso de ejercicio, algunos presentan cefalea posterior a las relaciones sexuales, etcétera, por nombrar algunos. Pero aquí yo creo que lo más importante es identificar los pacientes que tienen dolor de cabeza o cefalea crónica. ¿Son tratables? Totalmente tratables. ¿Curables? Es decir, bueno, los puedes paliar, no los puedes muchas veces desaparecer, o desaparece el dolor. Totalmente desaparece el dolor. Primero hay que identificar qué tipo de cefalea es la que tiene para tratar la causa. Volvemos nuevamente, si es un tumor, pues bueno, necesitamos un abordaje neuroquirúrgico y obviamente se quita el dolor. Pero en la mayoría de los casos, la cefalea, la tipo migraña, que normalmente te puede avisar en algunos casos, tienen percepción de olores anormales, escuchan o tienen sonidos anormales, sensación de parestesias o adormecimiento de alguna parte del cuerpo que precede al dolor de cabeza. Ese se denomina migraña con aura, o sea, te avisa cuando te va a dar. En ese momento podemos administrar algunos fármacos que va a generar que disminuya, o sea, tener menor intensidad y menor frecuencia y duración del dolor de cabeza. ¿Y el diagnóstico, doctor, cuál será? Bueno, es la etiología. Se hace una semiología del dolor y hacer un abordaje para identificar
¿Cuál es el tipo de cefalea? La verdad existen más de 350 tipos de cefalea y cada una tiene su etiología. Otra de las más comunes es la disfunción temporomandibular, pacientes que tienen una mala oclusión y pues eso puede derivar en cefaleas. Piensan en todo excepto en la disfunción temporomandibular. Una vez que se identifica, pues bueno, se canaliza con el médico adecuado. Aquí nos vamos a enfocar un poquito a lo que viene siendo la cefalea migrañosa, que me preguntas, ¿es tratable? Sí. ¿Es curable? Sí. Pero todo requiere un seguimiento, un periodo libre de dolor de cabeza o de cefalea en este caso, donde está controlada, y podemos ir realizando una disminución gradual de ciertos medicamentos que no son meramente analgésicos. Existen muchos tipos de medicamentos para manejar la migraña, pero tendremos que identificar cuál es el más adecuado para cada paciente. Entonces, una buena etiología es el resultado exitoso de la cefalea o pues ya el dolor crónico de cabeza. Doctor Luis Arturo Gómez, te agradezco y hay que decirle al público que todos los miércoles tienes un programa de pues servicio social profesional en donde ofreces a todo el paciente adulto mayor pues la consulta sin costo para que se valoren, para que el adulto mayor requiere de una atención médica especializada y pues, ¿qué será después de los 60 años? 60, 65 años exactamente. Es lo indicado. Totalmente. Bueno, pues vamos a invitarlos para que llamen a estos números 3823-1001 y 3823-1002 en el Centro del Riñón Guadalajara, el doctor Luis Arturo Gómez Hernández, médico internista con la subespecialidad en medicina crítica o medicina intensiva. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel, y gracias a tu público. Los esperamos. Gracias, doctor. Y visítalo también en redes sociales, en tus páginas. Sí. De doctor Luis Arturo Gómez Hernández, y en la página drluisarturogomez.com. Ahí está la invitación. La medicina interna, una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto joven y adulto mayor. Clínica integral de diagnóstico y tratamiento de medicina interna. Especialistas en enfermedades de difícil diagnóstico. Bueno, pues está con nosotros el doctor Jesús Alejandro Cortés Hernández, jefe de terapia intensiva del Hospital Country 2000. Y bueno, vamos a platicar de lo que es una unidad de terapia intensiva, la importancia pues de contar con una unidad de este tipo especializada pues para estos eventos o para estas emergencias. Vamos a platicar pues las características, quiénes están indicados para entrar a este tipo de salas. En fin, pues vamos a platicar todo esto con el doctor Cortés Hernández. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa Los Especialistas. Sí, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hablar acerca de una terapia intensiva, más que nada acerca de la terapia que tenemos en el Hospital Country 2000, que es una terapia innovadora, que es una terapia nueva, que tiene apenas un año de haberse renovado. Anteriormente tenemos una terapia intensiva muy chiquita, ahora ya contamos con una terapia pues bastante grande, amplia y con un equipo médico de calidad, excelentes médicos tengo ahorita en la terapia intensiva, y aparte que contamos con equipo médico de alta tecnología. ¿Quiénes se involucran? ¿Qué especialistas se involucran en una unidad de terapia intensiva, doctor? La terapia intensiva es un servicio de apoyo, el cual está formado por un equipo de médicos, los cuales tenemos la especialidad en terapia intensiva, prácticamente medicina del enfermo en estado crítico. Y estos médicos, pues obviamente todos los médicos que estamos ahí en la unidad estamos certificados por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Somos 5 médicos, los cuales cubrimos pues las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, días festivos, cualquier momento, el médico que va y opera ahí, el médico que va y lleva paciente grave, el médico que va y sabe que su paciente puede correr un riesgo, de antemano ya saben que es un lugar seguro, donde cualquier cosa que a su paciente se le llegue a complicar, cualquier cosa que requiera para un monitoreo especial, pues siempre va a contar con un médico con alta capacitación para poder ayudarle en el manejo de su paciente. ¿Cuáles son los criterios, que se deben de manejar en esta emergencia? Sí, nosotros es una terapia abierta en el cual de manera por políticas del hospital hacemos unos criterios que nos basamos en 4 criterios de ingreso. El 1 es un paciente que tiene que entrar, que se beneficia mucho
al contar con los cuidados de terapia intensiva y el manejo de nosotros, hasta el número 4, que es un paciente que a pesar de lo que le hagamos, sabemos que su vida posiblemente no va a librarse, vaya, de la situación que lo puede llevar en riesgo de que pueda morir. Esos criterios los establecemos. El criterio 1 y 2 siempre se le da prioridad para pasar al manejo de terapia intensiva. El 3 y el 4 se dejan a consideración entre médicos, familia y nosotros, para considerar si realmente amerita el que sigamos dándole atención a este tipo de pacientes. No somos una terapia cerrada. Si un médico, por seguridad, por confianza, ante que hizo a lo mejor un procedimiento quirúrgico de gravedad, o tiene el miedo de que su paciente se pueda poner inestable por lo que haya entrado al hospital y requiere de nuestro apoyo y vigilancia por la terapia intensiva, no aplicamos los 4 criterios. O sea, realmente él puede decidir y con nosotros con mucho gusto le damos el manejo a su paciente hasta que no corra ningún tipo de riesgo y podamos nuevamente subirlo a su habitación. Doctor Cortés, pues ustedes cuentan aquí en el Hospital Country 2000 con actualidad médica, con tecnología, con unidades especiales más amplias, con todas las características que usted menciona y desde luego pues con todos los cuidados intensivos que proporciona una unidad de este tipo, ¿verdad? Desde luego es un alto riesgo el manejo para el paciente, pero pues con grandes resultados también, ¿no? Sí. Gracias a todo este apoyo. Sí, claro. Nosotros contamos con el equipo, pues el recurso humano necesario para atender ahí, médicos muy capacitados, pero también contamos con un equipo y una infraestructura muy buena, que es innovadora. Tenemos ahorita los mejores ventiladores que hay en el mercado, ventiladores para cuidados respiratorios. Tenemos monitoreo invasivo, tenemos ahorita con la nueva apertura de la sala de hemodinamia que se abrió junto con nuestra terapia nueva, pues tenemos mucho paciente cardiológico, paciente que llega infartado, paciente que requiere algún tipo de cirugía de las válvulas del corazón o pacientes que requieren hasta cirugías de corazón. Entonces, nuestro equipo es suficiente y contamos con todo para poder atender cualquier tipo de pacientes cardiológicos, neurocríticos, obstétricas, pacientes quirúrgicos, pacientes que requieren cualquier tipo de monitoreo, nosotros lo podemos hacer en esta área. O sea que hay una atención especial, vamos, para cada área, para cada padecimiento. Así es. Nosotros no nos enfocamos a una sola área, no atendemos nada más cuestiones respiratorias o cuestiones cardiológicas. Es una terapia en la cual podemos atender cualquier tipo de enfermedad siempre y cuando ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son los principales padecimientos que se ven más tratados en una emergencia? Nosotros tenemos un gran número de pacientes que ingresan con problemas respiratorios, sobre todo, pacientes con neumonías, pacientes con complicaciones respiratorias después de cirugías. Y otra de las causas de atención muy frecuente que tenemos es paciente con problemas abdominales severos, sepsis de origen abdominal, sobre todo pacientes que llegan perforados, pacientes que por alguna situación tienen alguna enfermedad intestinal que hacen peritonitis severas, pancreatitis. Son de las causas muy comunes que nosotros tenemos. Y dependiendo de eso se requiere de, ¿cómo se dice?, de condiciones especiales, ¿no? Sí, así es. Nosotros hacemos una evaluación integral del paciente. Nosotros vemos, no nada más nos enfocamos a que si el paciente es un paciente que tiene diabetes, no nos vamos a enfocar exclusivamente en su diabetes. Si nosotros nos enfocamos desde lo que ponga en riesgo su cerebro, lo que ponga en riesgo su vía respiratoria, desde lo que ponga en riesgo la situación del funcionamiento de su riñón. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer un monitoreo general para que este paciente no tenga ningún tipo de descompensación. Al contrario, que si llega con una descompensación, sacarlo de ella y poder optimizar su salud y evitar el riesgo de que este paciente nos pueda caer en una morbilidad mayor o una mortalidad. Pues esos son los cuidados intensivos, la terapia intensiva del Hospital Country 2000 es el doctor Jesús Alejandro Cortés Hernández, jefe de terapia intensiva del Hospital Country 2000. Muchas gracias, doctor Jesús Alejandro Cortés Hernández. Hospital Country 2000. Un hospital de especialidades médicas actualizado y respaldado con tecnología de última generación, certificado por el Consejo de Salubridad General. Hospital Country 2000, proporcionando mejor calidad de vida a la sociedad tapatía y del occidente del país.
Vamos a platicar con la doctora Julieta Escobar, médico especialista en quiropráctica de Spine Center Acapulco, Spine Center en México, Distrito Federal y por supuesto aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, me da mucho gusto recibirla en el estudio. ¿Cómo está, Julieta Escobar? Bienvenida al programa de los especialistas. Hola, Joel, ¿cómo estás? Vamos a platicar de lo que es un padecimiento conocido como ciática o la ciática. Sí. Y bueno, es un padecimiento muy frecuente, muy común en nuestra sociedad. Platiquemos. Sí, es muy común que escuchemos hablar a muchas personas de me duele la ciática, tengo ciática. Y bueno, te platico que es un nervio que sale de las últimas 2 vértebras de las lumbares y que baja por detrás de la pierna. Primero recorre hacia el glúteo, después por la rodilla, después hasta el tobillo y en muchas ocasiones ya cuando está muy avanzado hasta los dedos de los pies. ¿Se manifiesta entonces cómo? ¿Cómo se manifiesta el síntoma cuando está ya el nervio ciático afectado? Pues mira, puede ser de muchas maneras. La primera es que el paciente puede decir que siente dolor todo el tiempo hacia la pierna o en una parte de la pierna, no siempre es como tal el recorrido, pero puede decir tengo dolor detrás de la pierna o en el pie. También una de las formas que se puede presentar es como hormigueo o como calambres. También es muy común que te digan que tienen entumecimiento o que sienten que ha perdido fuerza en las piernas. ¿Eso es pasajero? ¿Es continuo ese tipo de dolor? Pues mira, muchos pacientes se quejan de dolor que es diario, pero también hay pacientes que tienen crisis y puede durar hasta 2 o 3 semanas y después desaparecer y después de unos meses volver a aparecer. Pueden decirte que con cualquier esfuerzo, por ejemplo, levantar una caja o el paciente que levanta a sus niños pequeños, tiene este tipo de molestias o al estar cocinando, actividades de la vida diaria pueden provocar dolor muy fácilmente. Entonces, ¿quiere decir que esto es postural, doctora Julieta? ¿Postural? Pues, ¿posturas inadecuadas? Así, malas posturas, caídas, golpes. Pero también es muy frecuente que lo que hacemos diario nos afecte. Por ejemplo, el uso de carteras detrás de la bolsa, del pantalón, ¿sí? Exactamente, o las bolsas en las mujeres muy pesadas que ahorita están de moda, mucho tiempo en las computadoras, tiempo sentados, eso también afecta bastante. El síndrome del teléfono, ¿verdad? Hacia un lado. Sí, o los mensajes. Los niños también que son ahorita muy adictos a los videojuegos o a las tablets. A las tablets. También. Entonces, para diagnosticarlo, para saber, esto se trata hay una subluxación, lo que está originando que el nervio se irradie. Pues sí, puede ser que principalmente una subluxación, que quiere decir que hay un nervio pellizcado en las últimas 2 vértebras o en el sacro, un problema en la pelvis, un problema de hernia discal o un problema de estrechamiento en la médula. Cualquiera de estas causas puede estarlo provocando. Ahora, el tratamiento, ¿qué nos ofrecen en Spine Center? ¿Tratamientos de actualidad, tratamientos conservadores? ¿Qué es? Sí, es un tratamiento no invasivo. Es un tratamiento que consiste en una serie de sesiones. Primero lo que vamos a hacer es hacer un análisis completo del paciente. Va a llegar el paciente, vamos a hacer una historia clínica, vamos a preguntarle a qué se dedica, posteriormente haremos un estudio de escaneo de nervios, que ahí aparece cuál es el nervio pinchado exactamente y en qué porcentaje. Después, si es necesario, se harán estudios como radiografías o resonancia magnética. Muy bien, entonces hay un escaneo de nervios por computadora para saber y detectar dónde está la lesión del nervio y desde luego conocer el tratamiento, el protocolo de tratamiento que van a ofrecer. Exactamente, cuántas sesiones dependerá de la edad, el peso, la complexión y las necesidades del paciente. Cada cuerpo es diferente y tú lo sabes. Así es, entonces pues aquí los tratamientos de actualidad, además de que se acompañan desde otros métodos como la fisioterapia, el láser, hidroterapias, en fin, hay distintas otras alternativas. Sí, tenemos un equipo muy completo y pues de masajistas, terapeutas y también el doctor y yo que somos quiroprácticos estamos con mucho gusto para atenderles y hacer el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Pues aquí está la doctora Julieta Escobar de México Distrito Federal en Guadalajara, Jalisco. Estará toda esta semana, tal vez la próxima. Tienen una carga de trabajo interesante. El doctor Kerry Rottenberg
por supuesto también en México y en Acapulco, pero ahora la doctora Julieta les invita para que conozcan el tratamiento y desde luego los diagnósticos. Vemos en pantalla la promoción, la consulta, el diagnóstico y tratamiento, el costo, el descuento y por supuesto el teléfono para que usted llame al 3615-6676. Doctora Julieta Escobar, como siempre, un placer tenerla en el estudio. Un gusto, Joel, muchas gracias. De Spine Center, Guadalajara.